internacional. Para esto tenemos bueno, un audio de apoyo, ¿verdad? Para hablar sobre la situación de Argentina. Vamos a empezar con este audio del compañero Juan Carlos Giordano, quien es diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en concreto por Izquierda Socialista, ¿no? Un diputado de Argentina, para hablar hacia dónde va Argentina y para contextualizar un poco el carácter de la crisis económica que tenemos actualmente. Entonces vamos con este audio del compañero. Charlamos ahora con Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por el Frente de Izquierda Socialista. Gringo, soy Félix, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Félix? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Gringo? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, bien también. Bueno, saludos. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, a través de vi un video tuyo, apoyo a la marcha de los y las piqueteras combativos, ¿no? Así decía. Sí, ayer estuve ahí. Sí. Félix. Sí. En una marcha de la unidad piquetera, por eso ponemos movimientos ocupados combativos, ¿no es cierto? Porque los otros sectores están ligados al gobierno, tienen funcionarios. Esos son piqueteros amigos. Sí, claro, hay gente sí que son de izquierda, otros no, pero bueno, son combativos, eso es lo importante. Si una organización de lucha tiene que ser independientemente del gobierno, que reclame, que responda a sus bases y no tener funcionarios como lo es Pérsico y tantas otros, estar ligado al gobierno y apoyando al gobierno. Por eso en todo este tiempo lo único que se ve en las calles es el movimiento piquetero. Y es un movimiento de combativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hemos confluido en un hecho también muy importante, hubo una marcha el 9 de julio, fue una marcha, digamos, por el aniversario de la Independencia Nacional, y bueno, ahí confluimos el Frente de Izquierda Unidad, el resto de la izquierda, el sindicalismo combativo y los movimientos sociales combativos, planteando una salida alternativa. Qué oportuno que fue la marcha del 9, ya veníamos haciendo marchas con anterioridad para cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los pagos de la deuda. Mirá, Félix, que ese día, 9 de julio, se pagaron 690 millones de dólares del acuerdo que se hizo con los bonistas privados. Los bonistas privados son los usureros internacionales privados. Bueno, y está el máximo usurero internacional, que es el Fondo Monetario. De manera que un gobierno que quiso hacer creer que con el FMI nos íbamos a salvar, nos estamos hundiendo. Bueno, ayer se conoció la inflación de junio, 5,3, la que se va a dar en julio, que probablemente sea entre el 8 y el 10%, bueno, esto es una barbaridad. O sea, ya hay una situación donde millones dicen, esto no va más porque no puede ser, digamos, que la inflación se coma permanentemente salarios, jubilaciones y planes sociales que están directamente en la indigencia. ¿Y cómo la ves a Batakis? Batakis lo que ha hecho es definir un mayor ajuste. Uh-huh. Y por eso ha generado un cimbronazo en las propias organizaciones ligadas al gobierno. Fíjate, tan brutal ha sido el anuncio de Batakis que hasta la CGT fijó ayer una marca para el 17 de agosto. ¿Se despertó la CGT? Sí, se despertó después de tantos años de darle la espalda a las luchas. Bueno, ahora va a ser una marca, tampoco es una marca que tenga un programa claro como nosotros la necesidad que tiene el movimiento obrero, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, está toda sublevada la docencia en La Rioja. Uh-huh. Se autoconvocaron los docentes de San Juan y lograron un aumento. El SURNA, que son los trabajadores del neumático, llevan 10 días de paro. Y así sigue la lista. Ahora la CGT le ha dado la espalda en todo este tiempo, ha apoyado al gobierno, ahora llama a una marcha para un consenso nacional. Lo que hace falta es un paro y un plan de lucha por un inmediato aumento de salario, de jubilaciones y de planes sociales. Ya las canastas, cuando uno dice cuánto está el costo de vida, bueno, nosotros tomamos de referencia lo que dicen las compañeras y compañeros de ATINDE, una familia tipo, sin menos de 168.000 pesos no pueden vivir. Ahora, la canasta de pobreza está en 99.000 pesos, y la canasta de indigencia es más de 40. Vos imaginate un plan social de 19.000 pesos, ya quedó a la mitad de la indigencia. Ahora, los salarios, como dice el gobierno, como dicen muchos, ¿no es cierto? Es decir, ya un trabajador es pobre, quiere decir que aquel que trabaja en blanco
muchos no llegan, la mayoría, porque un sueldo promedio debe estar en 50.000 pesos. Claro. Es la mitad de la canasta de pobreza. Ahora el gobierno dice, vía Cristina Kirchner, mandarían una ley para un salario básico universal. Ahora, leyendo los diarios de hoy, primero, que no sería universal, y segundo, que sería un monto de 14.500 pesos. Ahora, vos ves por otro lado a una vicepresidenta que tiene jubilaciones de vitalicias, sí, de un ingreso de 4 millones de pesos por mes, corregime, Félix, sí, cosa, sí, ¿no? sí. 4 millones de pesos, son $20.000. Sí. O sea, la vicepresidenta percibe un ingreso mensual de $20.000 y un plan social está en $100. Una jubilación mínima está en $180, para sí, poner es una cifra, son 37.000 pesos, 38.000 pesos. Sí. Y ahora leí, no sé si leíste, Félix, que se aumentaron el 69% de la dieta de las diputadas y diputados. Gringo dicen ahí que solamente para los empleados y que los diputados y senadores pueden decir que no. Claro, porque están enganchados. Vos imagínate una ley de enganche, pero está bien que los trabajadores, capaz que los trabajadores tengan que percibir más un 69%. Porque un trabajador legislativo como cualquiera, sí, que le den en cuotas un 60% ante una inflación que va a ser del 80%, ya es una pérdida salarial. Claro. Ahora, no una diputada o un diputado que van a pasar a ganar 600.000 pesos. Sí. Eso es una barbaridad. Sumarle los montos de que percibe la Corte Suprema, un juez, y así seguís. Entonces evidentemente, es todo muy morboso. Y bueno, lo que nos tenemos que concentrar es en el trabajador, en el laburante o aquel que no tiene ningún grado de ingreso. Entonces, efectivamente, lo que hace falta es que haya otro plan económico. Efectivamente, Batakis, o sea, ante la pregunta tuya, sí, lo que hizo es redoblar el ajuste para seguir cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros decimos que el camino es el opuesto, es desandar ese pacto con el FMI. Ningún país del mundo salió de las manos del FMI. Mirá, Ecuador estuvo 15 días bloqueado de paro, de movilizaciones, y tiró abajo parte del plan económico que quería aplicar Lazo. Y Sri Lanka, la ex Ceilán, sublevada, se metieron dentro de la cárcel, bueno, también por una deuda agobiante y un acuerdo con el FMI y todo lo demás. Entonces, el capitalismo no te deja nada, no te deja ningún margen, te quita todo. Es decir, el problema de los alimentos, de la energía, de tener lo mínimo indispensable, te lo saque de la mano del Fondo Monetario Internacional. Hoy leí que Cristalina Georgieva dice que está por buen camino, sí, los anuncios de Bataki. Efectivamente, el buen camino es porque achicar el gasto, pagar la deuda externa. Y bueno, y eso es la situación desesperante de millones de trabajadores, sectores populares en nuestro país. Entonces necesitamos un plan económico distinto, que deje de pagar la deuda, que combata los males sociales, que construyan 500.000 viviendas para dar trabajo a 2 millones de desocupados. Esa es la salida. Bataki encima no anunció ninguna medida para combatir la tremenda inflación. Lo único son los precios cuidados, que encima le bajaron 300 productos, sí, y van a aumentar el 9% en estos 3 meses. O sea, el gobierno también es cómplice de la inflación, porque es un gobierno que aumenta y autoriza muchos de los aumentos, las prepagas y todo lo demás, los combustibles del IPF, los colegios privados, ahora viene el aumento ya fue el aumento del agua, de la luz, viene de los colectivos. Entonces, el gobierno también aumenta la inflación y le hace un guiño a la inflación porque es una mayor recaudación por el IVA y es también es una manera de pagar menos salarios a los estatales y menos jubilaciones para recaudar para el Fondo Monetario. Gringo, la última, ¿estamos ante la posibilidad de un estallido o lejos de eso? Mira, el otro día Alberto Fernández agradeció a todos los movimientos sociales que lo apoyan por haber evitado un estallido. Ahora, lo que está ocurriendo en nuestro país es que hay un crecimiento de las luchas, hay un malestar social enorme, y efectivamente nosotros decimos que tenemos que aprovechar esa bronca que ahora empieza a despertar un poco más que en todo este tiempo, para poder derrotar medidas completamente antiobreras, medidas de ajuste, y empezar porque el problema de un estallido o no es secundario esa palabra. Lo que hay es un descalabro completo en la política, en el sistema, en la crisis política del gobierno, en la economía y en la situación social desesperante. Entonces nosotros siempre
La izquierda cuando se catalogó que quiere el quilombo, quiere el lío. No, la izquierda lo que quiere es que se solucionen los problemas sociales, y bajo los gobiernos capitalistas, ahora del peronismo, antes del macrismo, se han agravado. Entonces lo que necesitamos es un plan de lucha nacional de la CGT, de la CTA, que rompan el pacto con el gobierno, llamen a luchar, y necesitamos un aumento inmediato de salario, 20.000 pesos para las organizaciones desocupados que tienen que tenemos tantos problemas, porque 7,5 millones de personas que no cobran un solo centavo, y que con un IFE de 14.000, como quieren hacer con un proyecto de ley que encima no es universal, no va a haber salida. Y necesitamos que se rompan los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos que la bronca popular se exprese con un plan de lucha nacional para derrotar las medidas del gobierno y poder empezar a satisfacer los males sociales. Gringo, te agradezco mucho la amabilidad que siempre tenés para con FM Concepto. Con todo gusto, Félix, muy buenos días. Un abrazo te mando, Gringo, gracias. Bien, ahí lo teníamos a Giordano, ¿no? El diputado de los trabajadores en Argentina, bueno, dándonos un panorama general de esto, ¿no? Miguel, ¿qué podrías añadir? Bueno, contextualizar un poco toda esta situación, ¿no? Bueno, como decía Gringo, hay mucha gente en Bolivia que tiene relaciones. Las noticias recientes son que en la frontera entra contrabando argentino por la inflación de allá, pero a la vez que el dólar se disparó. Bueno, primero un poquito las cifras que dio, ¿no? Un trabajador en Argentina, un trabajador regular de un sueldo medio, generalmente gana menos, mucho menos que la canasta de subsistencia básica. Que Giordano habló de 170.000 pesos, que sería equivalente acá, aunque es difícil dar equivalencia, por una moneda que todos los días cambia de valor, pero sería equivalente a 4.000 bolivianos, vamos a decir. La canasta básica de subsistencia para una familia. Claro, con la inflación y Bolivia, en Bolivia, el que gana 4.000 bolivianos y tiene una familia y tiene que mantenerla, tampoco la casa. Pero vamos a decir que, digamos, eso sería lo básico. La mayoría de trabajadores ganan mucho menos que eso. Los docentes de La Rioja, por ejemplo, en las provincias, están en huelga porque ganan menos de 50 y 60.000 pesos. Es decir, un tercio de eso, que sería como 1.500 bolivianos. Un maestro, que con un turno, ¿no? Bueno, y así podemos multiplicar. La inflación es brutal. Se calcula que este año va a llegar al 80 o 90%. Eso no es una especulación de la izquierda ni nada, son las cifras que da el propio estadísticas oficiales, ¿no es cierto? El gobierno había anunciado que iba a ser nada más que del 30%. Bueno, todo esto tiene un motivo, efectivamente. Un país que está vaciado una y otra vez por los grandes capitalistas, se llevan la plata afuera. Entonces salió una nota diciendo que los argentinos tienen la mayor cantidad de dólares en el mundo, después de los norteamericanos. Se habla, después de los norteamericanos, creo que son 500.000 millones de dólares en ahorros en las Islas Vírgenes, en las Bahamas, no sé. Y los argentinos, claro, ¿quiénes son? Los ricos de Argentina. La burguesía, los grandes capitalistas, no el trabajador que no tiene plata. Entonces, esta es la situación de desastre completo. Bueno, por último, el tema del estallido, que lo mencionan en la entrevista. Perdón, antes de eso, él habla de Batakis. Batakis es la nueva ministra de Economía, que subió hace 15 días, después que el otro renunció el anterior. Supuestamente, es la izquierda del peronismo, que es la que responde a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, después de mucho forcejeo, nombraron a esa mujer, una mujer economista, digamos. Lo primero que dijo: vamos a cumplir al pie de la letra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa bajar el gasto público, no contratar más trabajadores públicos. Y cuando habla de trabajadores públicos, como pasa en Bolivia, claro, la gente dice, pero son burócratas que no hacen nada. Ojo, está incluyendo salud y educación, donde faltan trabajadores de salud, igual que en Bolivia, y faltan trabajadores de educación.
sí, maestro. Entonces, esto significa, va a reducir el gasto público. ¿Para qué? Para pagarle el Fondo Monetario. Mientras tanto, los salarios van bajando en poder adquisitivo, ¿no? Lo que se puede comprar. Obviamente en pesos suben, todo sube en pesos, pero en poder adquisitivo cada vez es más bajo. Bueno, esta es la situación en Argentina. Que no es la primera vez que ocurre en Argentina, ha ocurrido varias veces, digamos, estas caídas cíclicas y tiene que ver con la dependencia del imperialismo, como una deuda externa creciente. Lo importante, bueno, primero ver qué va a pasar en Argentina, y también hay que ver los ejemplos buenos y los malos, ¿no es cierto? Con una dependencia del imperialismo, vamos cada vez peor económicamente, en todos los países. Argentina ha ido renovando su dependencia, ¿no es cierto? Este gobierno, como dije, aunque en medios internacionales, en redes de WhatsApp, entonces se le habla de gobierno de izquierda. Bueno, no tiene nada de izquierda, ni siquiera se dice de izquierda, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que es de izquierda el peronismo. Es un gobierno sometido. Tuvo en su momento una base popular más grande, ahora está eso deteriorándose claramente. Y bueno, esta es la situación del país vecino. Muy interesante, Miguel. No, realmente muy importantes estos datos con los que realmente se entiende claramente cuál es la situación, ¿no? Y la forma en lo que lo comparas con acá, ¿no? Entonces, bueno, realmente, digamos, es necesario un estallido en Argentina, ¿no? Para poner orden ante todo eso, ¿no? Pero bueno, es muy importante ese elemento que pone Giordano de que, claro, o sea, el ataque del kirchnerismo, o sea, el equivalente a lo del más acá es de que la izquierda quiere caos, digamos, ¿no? Quiere desorden, etcétera, y en realidad eso no es lo que quiere la izquierda, sino el problema es de que la política de derecha, la política a favor de las transnacionales, a favor de los grandes, ricos, grandes empresarios, es la que pone a un país en el caos, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Hay un montón de dinero para los ricos, para las transnacionales, bueno, para algunos presidentes, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pero para el pueblo, para los trabajadores, no hay nada, ¿no? Entonces, esa es la situación concreta de Argentina y ese es el carácter de por qué, bueno, toda esta inflación y toda esta crisis, ¿no? Y realmente frente a eso, la única respuesta es como decía el compañero, ¿no? Un cambio total de política, romper con el FMI y bueno, realmente, bueno, nos sirve mucho, digamos, este contexto para entender la situación de Argentina, ¿no? En el cual, digamos, bueno, muchas personas tenemos, bueno, amigos, familiares, etcétera, que están sufriendo esta crisis, ¿no? Y, Compañeros, conocemos ¿no? Cómo es vivir en estas devaluaciones, ¿no? La crisis que se presenta, ¿no? En este aspecto, Bolivia lo ha vivido por los 83, 84, ¿no? Y los trabajadores, ¿cómo deben sentirse, ¿no? Lo que yo quería preguntar a Miguel es dos aspectos. Uno, la última parte que dijo, ¿no? Supuestamente el gobierno actual tiene un discurso de la izquierda, ¿no? Y la gente de a pie, los trabajadores, la gran mayoría, ¿qué es lo que piensa? O sea, que está tipificado como de la izquierda o es que lo han tratado de desenmascarar uno de los aspectos, ¿no? A Miguel quiero preguntarle, ¿no? Que está más cerca. Y el otro aspecto que yo quiero preguntarle también es el tema de qué manera nos afecta a nosotros, ¿no? Ya, esas dos aclaraciones, por favor. Bueno, brevemente, la izquierda en Argentina no es el peronismo. No se dice de izquierda peronismo, nunca se dijo. Es el peronismo. El peronismo tiene una raíz histórica hace 70 años, donde evidentemente, bueno, fue otra época, hubo ciertas concesiones a los trabajadores de la época de Perón, la década del 40, ¿no es cierto? De ahí le quedó una imagen de popular,
y conquistó a la gente, que la inmensa mayoría de los trabajadores en una época era peronista. Hoy ya no es así. Obviamente, sigue teniendo mucho peso, ganó las elecciones, digamos, ¿no? Tampoco hizo trampa. Pero esa historia evidentemente ya no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, hace años ya. Y entonces, bueno, una de las consecuencias es que está creciendo la izquierda, la verdadera izquierda, que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que sí plantea un cambio de fondo, cosa que el peronismo nunca planteó. ¿Cómo afecta a Bolivia? No la afecta directamente, en el sentido de que, bueno, hay más contrabando de Argentina, por ahí podríamos decir. Creo que lo más que puede tener influencia en Bolivia, obviamente, es en varios aspectos. Una, sacar conclusiones de lo que pasa en Argentina, que Bolivia puede caer más o menos a mediano o corto plazo en situaciones parecidas, y cómo evitarlo, ¿no es cierto? Dos, obviamente los migrantes bolivianos que están en Argentina, muchos le están volviendo. Yo ya conozco varios que se han vuelto, que tienen parientes que se han vuelto, porque no, ya no pueden vivir. Y por último, también es muy importante el tema de que haya una verdadera izquierda en Argentina, que también puede ser un ejemplo importante para aplicar en Bolivia, que necesitamos una izquierda revolucionaria, una verdadera izquierda que plantee un cambio de fondo, ¿no es cierto? Terminar con el dominio de las transnacionales, con el Fondo Monetario, con el pago de la deuda, etc. Eso también puede tener una influencia en Bolivia, una influencia en este caso positiva. Eso sería la... Claro. No, añadiendo una cosita, bueno, a partir de lo que dices, Miguel, ¿no? Claro, lo que nosotros tenemos que ver es, el kirchnerismo es casi como el más acá, ¿no? Con la diferencia de que el actual, digamos, ¿no? El peronismo en realidad, ¿no? Con la particularidad de que el peronismo tiene su larga historia y se reivindica más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? Mientras que aquí el MAS engañosamente habla y se dice que es de izquierda, ¿no? Pero sus políticas son similares, ¿no? Al servicio de las transnacionales y todo eso, ¿no? Y bueno, y relacionado con el último punto que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Lo que decía Miguel, ¿no? Es un hecho interesante y muy importante en Argentina, es de que tenemos como el compañero que lo escuchamos, a Giordano y a otros compañeros, que son pues una representación de los trabajadores en el Parlamento, ¿no? Como diputados que dan la pelea ahí, que denuncian desde esos espacios, y eso es también algo que no tenemos lastimosamente en Bolivia, ¿no? Y que tiene que ver con lo que fue en su momento Marcelo Quiroga Santa Cruz y por lo cual es recordado, y también por qué la dictadura se ensañó con él, ¿no? Porque realmente era una voz que hacía temblar bueno, a todo el Estado capitalista, digamos, ¿no? A los empresarios, a los militares, etcétera. Y eso es lo que está surgiendo en Argentina, que son compañeros de izquierda revolucionaria, trabajadores, que, bueno, llevan la voz de los trabajadores al Parlamento y hacen, como escuchamos, ¿no? Y, bueno, dicen las cosas como tienen que ser, ¿no? Y eso es algo que necesitamos acá en Bolivia, ¿no? Y es algo que, bueno, la razón por la que se construyó el Partido de los Trabajadores y, bueno, la razón por la que también estamos luchando, ¿no? Para avanzar en ese espacio y, bueno, hasta realmente lograr un gobierno de los trabajadores, ¿no? Bueno, en el caso de acá, los compañeros lo que están haciendo en Argentina,